Seguimos en nuestros días de radio, seguimos además muy bien acompañados. Una parte de la Universidad de Almería está con nosotros en Sintonía Candil. Van a compartir un proyecto ya en marcha, un proyecto que aborda uno de los campos de las facetas de la inteligencia artificial. Voy a saludar directamente a los expertos en la materia y enseguida pues compartimos ese proyecto que se denomina IA READ. Así se escribe, inteligencia artificial, READ, lectura, leer en inglés, en este caso, ese es el proyecto. Nos acompaña José Manuel de Amo, catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura, y es líder de este proyecto, es el investigador principal, digámoslo así. Querido José Manuel, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer recibirte. Y el nexo, digamos, el enlace para su presencia aquí es Kevin Baldrich. Kevin forma parte de este grupo de investigación, es doctor profesor dentro del Departamento de Literatura. Querido Kevin, buenos días. Buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de compartir todo lo que hacemos. Fíjate, y con mucho interés por nuestra parte, ¿no? En torno a algo que está ya en nuestra sociedad, es decir, en diferentes campos, facetas, áreas, la inteligencia artificial. También, obviamente, como parte de la sociedad, pues dentro del panorama educativo, educación superior en la universidad. Partimos del punto inicial de este proyecto, por qué nace, cómo surge este IA READ. Sí. Bueno, este es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y surge por la necesidad que tenemos de llevar solo 3 años como inteligencia artificial generativa, pero sin ningún tipo de formación por parte de los estudiantes ni por parte del profesorado. Uh-huh. Y entonces surge como la idea de qué impacto real tiene esta tecnología emergente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y de la escritura en el mundo académico. O sea, nosotros tenemos muy claro que el alumnado hace uso de él, pero un uso de él a lo mejor no éticamente correcto o adecuado, ¿no? Eso, pero claro, la culpa no es de ellos, sino la culpa la tenemos entre todos, porque ni se les ha formado a ellos, ni siquiera nosotros tenemos un marco educativo claro acerca del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque todo es un campo emergente que tampoco hay muchas investigaciones al respecto. Ni normalización, digámoslo así, ni ningún tipo de limitación, ¿no? Es decir, no. Estamos ahora mismo despegando. Sí, y además, y este es uno de los grandes problemas que además lo comenta la UNESCO, que no existe un marco normativo ni siquiera en el sistema educativo de la infantil, primaria y secundaria, ni en el universitario, ¿no? Y que a lo mejor necesitamos, pues ya no solamente a nivel de cuestiones pedagógicas, sino también de ética, ¿no? De la ética del uso de la inteligencia artificial, de la autoría de los textos, desde el plagio, el concepto de plagio, porque el gran problema actual en el mundo de la educación superior viene determinada solo por el concepto de plagio, ¿no? El profesorado, frente a una tecnología disruptiva, su postura siempre es una postura apocalíptica, ¿no? De que se está acabando el proceso de construcción del conocimiento científico por parte de los estudiantes y que lo único que van a hacer es un plagio determinado. Uh-huh. ¿En qué punto estaríamos, Kevin? Bueno, primero de todo, ¿cuántos formáis, digamos, este grupo de investigación? ¿En qué punto estaríamos de este Bueno, proyecto? el grupo al fin y al cabo es interdisciplinar también. Estamos de distintas universidades, de Valencia, de Granada, universidad, bueno, nosotros somos de la Universidad de Almería, sí. También de Universidad de Salamanca, de Alicante, y nosotros somos unos 9, ¿no? 9 en total ahora mismo, pero además contamos también con otras universidades de Estados Unidos y bueno, un poco así. ¿En qué fase estaríamos ahora?
de dicha investigación, de este proyecto? Bueno, ahora mismo estamos en la segunda fase, pero eso sí es verdad que, si me permitís, dejo a José Manuel, que es el que lleva esa segunda fase. Sí, por supuesto, aquí los dos micrófonos están abiertos al tiempo, ¿eh? Nada, pues es un proyecto de investigación de 4 años. Sí. Estamos ahora en el comienzo del segundo año, con lo cual está dividido en 4 hitos, en 4 fases determinadas. La primera fue sobre revisión sistemática de la literatura científica, o sea, todo lo que se ha publicado e investigado acerca de estos 3 años sobre inteligencia artificial generativa en los procesos de lo que nos interesa a nosotros, que es la alfabetización académica, o sea, saber escribir y leer dentro del ámbito de la universidad. Y imagino, y perdóname, y comprender. Claro. Es que para nosotros el concepto de lectura tiene que ver con la comprensión y la interpretación de los textos, ¿no? Sí. Que es un pequeño matiz. Esa primera fase que ya... esas producciones, esas investigaciones ya se van a ir publicando, de hecho ya se han publicado algunas de ellas, y que bueno, si en otro momento hablamos sobre ese tema también es interesante, porque al final son los primeros resultados que hemos sacado y es lo que nos lleva a esta segunda fase, que ahora José va a comentar, ¿no? Correcto. Os iba a preguntar precisamente si manejamos ya algunos resultados, ¿no? Sí. Dentro de los hallazgos de esta primera fase... que ya digo que tiene que ver con la revisión sistemática de las investigaciones producidas. Lo primero es que el 90% de los estudiantes hacen uso de la inteligencia artificial. ¿El 90%? Sí, o sea, de forma explícita o implícita, o sea, lo hacen de forma tácita porque... Desde el punto de vista académico está mal visto el uso de la inteligencia artificial, pero la hacen de forma sostenida en el tiempo, ¿no? Eso por un lado. Otra es que ellos además dicen que sí, que les ayuda a la producción de textos escritos porque les ayuda a generar ideas sobre lo que tienen que hacer, a estructurar mejor los textos, incluso mejora su capacidad de escritura, sobre todo en las cuestiones de gramática, uso de léxico y ese tipo de cosas. Esto es lo que dicen los alumnos, es decir, el alumnado. ¿Qué dice el profesorado? No, el profesorado tiene que ver más con el concepto de plagio, ¿no? Que dicen que las cuestiones de la producción científica, de la producción académica, de las tareas que les piden dentro de sus asignaturas, están manejadas sobre todo o mediadas por la inteligencia artificial. Y que, claro, como no existe una normativa que regule ese procedimiento, pues la mayoría está que quiere cambiar el tipo de tareas que le van a mandar. Y entonces la mayoría de ellos piden que sean tareas o que en lugar de hacer textos escritos sean textos orales, para que ellos puedan explicar todo el proceso, ¿no? Claro, desde la prohibición, por ejemplo, también ceden mucho, prohíben lo que es el uso de la IA por evitar cualquier tipo de problema, porque también, como es lo que dice José Manuel, como no hay nada estipulado, no sabemos cómo poder llevar a cabo cierta evaluación y de repente aparece una herramienta que esa herramienta sustituye muchas de las destrezas que nuestros estudiantes tendrían que tener, ¿no? A la hora de escribir esos textos. Entonces, claro, si ellos copian y pegan, cuando nosotros hacemos esas correcciones no nos queda otra, para muchos de ellos, es utilizar esas herramientas antiplagio para ver si han utilizado herramientas de inteligencia artificial o no, ¿no? Pero bueno, ahí hay un fondo también que nosotros ya investigamos y que lógicamente hacer uso de esas herramientas es el mayor error que existe, porque no hay herramientas antiplagio, además simplemente expertos también detrás de los cursos que hacemos en la universidad y cursos que nosotros también hemos impartido y hacemos, cuando entiendes que esas herramientas funcionan por probabilidades, ¿no? Ahí te das cuenta de que exactamente no sirve de nada hacer uso, ver qué uso han hecho en cuanto a la escritura de copiar y pegar esas herramientas, ¿no? O sea, bueno, el texto. Claro, es que una doble vertiente me parece a mí, es decir, ahora me confirma eso, ¿no? En torno a la inteligencia artificial generativa, porque sí, genera contenidos, puede ser una herramienta muy útil, pero está el otro lado, es decir, que esa herramienta que tú emplees, pues digamos, empleando un lenguaje sencillo y coloquial,
la utilices, quiero decir, la utilices más de lo justamente necesario, lo cual te va a perjudicar a corto y medio plazo, ¿no? Claro, la dependencia de la inteligencia artificial, pero ese no es el peor para mí, la línea roja, sino la línea roja viene determinada sobre todo porque la inteligencia artificial, que los estudiantes se creen que es la palabra de Dios, y que en realidad la inteligencia artificial alucina, y que como alucinadora tiene una cosa que se llama no tiene la fiabilidad de la información. Y entonces, claro, al alucinar, pues es capaz de presentarte artículos que no existen, citas de autores que se la han inventado. Uh-huh. Y eso es otro de los grandes problemas dentro de el mundo académico, en el que lo que tiene más peso es la capacidad que tienes de dialogar con las investigaciones previas, para generar un marco de investigación, un estado del arte, que nosotros lo llamamos. Y por otro lado, claro, si el alumnado no está formado, pero se le está pidiendo un marco teórico generado a través de la inteligencia artificial, se genera otro de las grandes alarmas, que es lo que nosotros llamamos el debilitamiento del pensamiento crítico. Es decir, los estudiantes ya no son capaces de contrastar la información, ya no es capaz de generar argumentación, de fundamentar sus trabajos, y eso está generando la alarma sobre ese debilitamiento del pensamiento crítico. Fíjate, José Manuel y Kevin, que ha respondido a la siguiente cuestión que planteaba, es decir, estáis empezando a notar ya esos efectos, ¿no? Es decir, yo no sé si es demasiado pronto o no, ya tenemos alarmas encendidas, ¿no? En ese sentido. Sí, y además una de las cuestiones que hemos planteado dentro de este grupo, que como ha dicho Kevin, está formado por las universidades españolas, pero también por 10 países extranjeros, desde Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Francia, Italia, y me estoy dejando alguna más, en la que el gran problema que estamos viendo en este sentido es eso, precisamente, en el de la necesidad que tenemos de combatir esa dependencia que se está generando a través de la inteligencia artificial, ¿no? Un tipo de alumnado en el que todavía no sabemos cuáles son el desarrollo de las habilidades escritoras y lectoras, pero que ese desarrollo necesita un estudio longitudinal, es decir, pues desde 5 a 10 años. Cómo ha evolucionado desde el punto de vista cognitivo, incluso lingüístico, pues el que los estudiantes se ayuden de la lectura de la inteligencia artificial frente a una lectura profunda y sosegada que hacían a través de los textos anteriormente, ¿no? Correcto. Ahora es más una especie de apoyo a la lectura, que es lo que en lugar de ser una lectura de textos, es una lectura mediada. Es decir, una lectura donde tú lo que haces, en lugar de leer los textos académicos, lo que estás leyendo son las explicaciones que te da la inteligencia artificial sobre ellos, o no sé, incluso coescritos, ¿no? Claro, los textos coescritos. O resúmenes. Entonces, con lo cual tú estás analizando más bien poco. Claro. No estás pensando. Claro, ese es el problema. Y sobre todo tampoco estás leyendo. Lo que haces es una lectura mediada por una máquina. Entonces, creemos que ese proceso lento que va a repercutir en la propia forma de cómo se han desarrollado las habilidades lectoras y escritoras en los estudiantes. Es pronto para decirlo porque estamos todavía en los inicios, pero sí que es necesario un estudio longitudinal que mida desde el comienzo hasta el proceso en el que... Correcto. Claro, lo bueno de este proyecto, que como es a largo plazo, cuando empezó la irrupción de la inteligencia artificial, hace ya prácticamente 4 años, aún así, detrás de esos 4 años hemos visto que no hay, por ejemplo, detrás de esta primera fase de revisión que hemos hecho de todo lo que existe en cuanto a investigación, no solamente aquí en España, sino también fuera a nivel internacional, y vemos que se repite el mismo patrón. Es decir, hay un patrón que es el de analizar qué habilidades, cómo utilizan esas herramientas la IA, pero nosotros pretendemos más saber cómo afecta, ¿no?, a ese proceso de escritura entre los estudiantes y de lectura, ¿no?
¿no? Cuando se enfrentan a ese tipo de herramientas. Y es lo que, por eso requiere un proceso mucho más largo, no es algo que podamos hacer en meses y luego hacer una investigación y luego, ¿no? Es más o menos. Ahora iremos en torno a las siguientes pantallas, siguientes puntos en toda esta hoja de ruta de este interesante estudio. Pero corregidme si no es así, es decir, el iRED, cada vez lo digo mejor, iRED, este estudio de investigación, plantea un modelo de integración centrado, o sea, de la IA, de la inteligencia artificial, centrado en lo humano. Esta sería una de las bases fundamentales, ¿no?, de dicho proyecto. Y ahora sí os pido decir próximos pasos dentro de este proyecto. Vale, en esta segunda fase en la que estamos ahora tiene que ver con el sistema del pensamiento, o sea, las creencias del alumnado con respecto al uso de la inteligencia artificial. Es verdad que ellos, en la mayoría, hemos hecho ya un cuestionario que hemos ya validado y que hemos pasado a más de 1.500 estudiantes de todas las universidades, bueno, todas no, de una representación importante de universidades españolas, y en la mayoría de ellas los estudiantes nos dicen que la inteligencia artificial ha mejorado sus procesos de escritura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les ayuda a planificar, como yo decía antes, la lluvia de ideas, les saca cómo organizar ideas y qué cuestiones de inicio, de arranque dentro de los trabajos, la revisión, o sea, les manda el texto que ellos han escrito, le dice, revísame el proceso, y entonces les dice, pues te falta esto o aquello. Incluso, a nivel de corrección, claro. Sí, a nivel de corrección léxica, gramatical, incluso les hace el resumen. Es una de las cuestiones siempre que dentro del mundo académico hemos tenido, una vez que has parido un artículo, luego te piden que lo resumas en 250 palabras y es imposible, entonces la inteligencia artificial te lo permite. Incluso dentro de este sistema de creencias del alumnado hay otra cosa que es el apoyo a la competencia lectora. Es decir, ellos dicen que gracias a la inteligencia artificial pues les explican conceptos que son muy complejos y que se ayudan de la inteligencia artificial, o incluso les contextualiza la lectura porque les habla, por ejemplo, de lectura. Nosotros trabajamos sobre todo con alumnado de educación, o sea, de futuros maestros, pero también futuros profesores, porque tenemos también el máster de secundaria. Entonces, cuando le hablamos del concepto de lectura y lo queremos contextualizar dentro del sistema educativo en el que ellos se van a desarrollar profesionalmente, pues siempre nos dicen, hacemos uso de la inteligencia artificial para ver cuál es el concepto más cercano a la educación infantil, a la primaria o a la secundaria, ¿no? Incluso de las dificultades a la hora de un texto. Hay textos que en lugar de ser lineales son mucho más hipertextuales, o sea, va generando enlaces de un lado a otro, y la inteligencia artificial te ayuda a unir esos espacios, ¿no? Incluso cuando ellos dicen que gracias a la inteligencia artificial también han personalizado mucho su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los estudiantes dicen muchas veces los niveles de comprensión de un texto es diferente de un alumno a otro. En cambio, de esta forma, al ser individualizado, al ser que cada alumno está pidiéndole un tipo de preguntas y de contrastar información con la inteligencia artificial, pues se van nivelando, porque gracias a eso las dificultades cognitivas o las dificultades a la hora de interpretar un texto pues está siendo mucho más homogéneo, ¿no? ¿Tenemos algún tipo de comparativa a estas alturas respecto a cómo está influyendo ya en el alumnado, no sé, de la Universidad de Almería o de otras universidades del país o incluso de otros países? Bueno, a nivel sustitutorio, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que nosotros matizamos mucho en el uso de estas herramientas como un complemento. Es decir, yo primero trabajo, tengo mi esfuerzo, y después cuando yo ya cuando yo ya tengo ese producto, ese proceso que me lleva a mí generar y desarrollar esas habilidades de las que hablamos, ya utilizo las herramientas para mejorarlo, ¿no? Y eso sí es verdad que nosotros, por ejemplo, tanto aquí como en la Universidad de Almería como en otras universidades,
los que trabajamos en este proyecto y los que también se desenvuelven dentro de este tipo de metodología, vemos que sí hay un desarrollo más en cuanto al uso de esta herramienta como complemento. Es decir, lo utilizo para ayudarme, para mejorar lo que yo ya he hecho. Pero luego sí es verdad que tenemos ya otros elementos, pues por ejemplo, algo más supletorio, algo más del suplemento, desde no sé cómo hacer esto, entonces utilizo directamente la inteligencia artificial y este es mi trabajo. Luego no hago un estudio de cómo ha sido el proceso que me ha dado, lo leo detenidamente, qué otras ideas podría sacar a partir de esto, el argumento. Hay muchas cosas que se quedan detrás y que no se matizan tanto, o incluso, me atrevo a decir, si es lo llamamos como el bien queda por parte del profesorado, ¿no? El bien queda de decir, voy a utilizar una herramienta de inteligencia artificial en clase. De esa manera, pues me acerco un poco más al estudiantado, pero no es cualquier herramienta, no es Kahoot como se suele utilizar, o no es Canva, o no es estas herramientas de generativas de texto requieren más una mayor formación y por ende no podemos decir voy a utilizarla por quedar bien frente a mis estudiantes. Correcto. Sino al contrario, tenemos que ver qué nivel tienen y ya una vez veamos si podemos utilizarla para hacerles entender que de forma ética, atendiendo al tipo de herramienta, utilizando un número de instrucciones concretas facilitadas por el profesorado y así sucesivamente, ¿no? Que Correcto. Es más o menos en lo que vemos que hay, no sé si... Que sea el profesorado el que decida, obviamente, en qué momento se emplea esta herramienta y para qué exactamente, ¿no? Precisamente ese es el quid de la cuestión. Nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial y por lo que estamos trabajando en este proyecto es sobre todo para orientar al profesorado en el concepto de innovación metodológica, es decir, que deben de, ya no es pensar que tienen que cambiar su propia práctica docente porque el alumnado copia, sino que debe de ser unas tareas mucho más reflexivas y menos reproductivas, ¿no? Sí. Y una educación más basada en evaluar los procesos, porque hasta ahora, cuando hablamos de tareas asignadas al alumnado dentro de la universidad, son los productos finales. Lo que va a cambiar y lo que nosotros queremos dejar claro a partir de nuestros hallazgos es que se tiene que evaluar el proceso, un proceso donde se contrasta la información, donde se hace fiable la información que se está produciendo, desde una reflexión del alumno de lo que ha aprendido gracias a la inteligencia artificial y dónde podría haberme quedado sin la inteligencia artificial. Es decir, todo se tiene que evaluar el proceso más que el producto final del trabajo. Y antes, fíjate, hacéis alusión a la conexión que debe existir entre el alumno que llega a la universidad, pero llega de la secundaria y antes, obviamente, de la primaria, donde se empieza a utilizar ya también la inteligencia artificial, claro. Esos TICs ya son adquiridos, ¿no? Claro, y sobre todo que ya reiteramos la denuncia, que es que ellos han adquirido un TIC pero sin formación y sin una formación previa de para qué sirven estas herramientas de tecnología disruptiva, ¿no? Y ese es el problema. ¿Esperáis algunas conclusiones a día de hoy de este proceso de investigación, este estudio, algunas concretas? Sí, nosotros después de esta segunda fase sobre el sistema de creencias del alumnado, o sea, qué piensan los estudiantes acerca de la inteligencia artificial, el siguiente paso dentro de nuestra investigación sería analizar cuáles son las prácticas reales que están haciendo en las universidades. Es decir, que hacer un barrido general de todas las guías docentes sobre de las asignaturas de las distintas universidades españolas para ver dónde se utiliza la inteligencia artificial y con qué sentido y que si se acepta o no el uso de la inteligencia artificial y para qué, ¿no? Porque de esa forma podríamos tener un mapa, una cartografía general de cuáles son las prácticas reales que se están haciendo uso y las necesidades reales que van a tener en la formación, ¿no? Correcto. Claro, para posteriormente nosotros elaborar lo que es esa acción, ese material. Queda todavía, por supuesto, gran parte de este proceso. A mí me pareció un reto también para vosotros, ¿no? Interesante. Sí, porque es un campo emergente. Claro. Llevamos, él decía, casi 4 años. En realidad son esos 3 años y pico
que en realidad supone que estamos todos absolutamente al comienzo de este proceso. Y la dificultad viene porque estamos en manos de unas lobbies, que de eso todavía no hemos hablado, de unas empresas determinadas que nos están invadiendo y bombardeando con funcionalidades, con aplicaciones o con usos determinados de la inteligencia artificial, pero todavía andamos dando palos de ciego, ¿no? en este proceso. Porque, fíjate, no hemos hablado, pero os pido que mostréis vuestra valoración sobre estas empresas precisamente que, bueno, están actuando un poquito de cortafuegos aquí, ¿no? Sí, porque en realidad... De cortafuegos en sentido no muy positivo. Claro, porque en realidad hay una parte de la academia que está ebria de decir que la inteligencia artificial viene a romper esa brecha entre un tipo de alumnado y otro. Yo creo que en realidad teníamos que hacer una reflexión mucho más crítica y estamos hablando, seguimos con una brecha económica, es decir, aquellos que sean capaces de pagar, porque toda la inteligencia artificial se paga, aquellos que tengan la capacidad económica de pagar un programa o de muchos programas, porque cada una de las aplicaciones se enfoca en un elemento determinado, uno para la búsqueda de datos, otra para la fiabilidad de los documentos, otro para resúmenes, otro para cotejo pero son todos de pago. Entonces ese para mí es uno de los grandes problemas, que más que solucionar la brecha de entre aquellos que tienen mayores capacidades cognitivas, lo que está generando es una brecha mayor entre los... Que se está agrandando más todavía. Mucho más, claro. Sí, que también es verdad que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con esas herramientas en docencia, bueno, cuando las introducimos, sí incidimos mucho también en la intencionalidad empresarial, es decir, que esas herramientas surgen de esas empresas privadas y que lógicamente también tenemos que hacer conscientes a nuestros estudiantes, porque muchas de esas alucinaciones, bueno, no alucinaciones, sino más bien sesgos, muchas de esa información que te ofrece a veces viene predeterminada por esa información que surge también de esas empresas, ¿no? Ajá. Perfecto. ¿Qué nos queda por añadir? No, yo al hilo de lo que él decía sobre los sesgos, ese es otro de los grandes problemas o retos que tenemos, porque, claro, hablar de inteligencia artificial es hablar de una máquina que lo único que hace es alimentarse de datos. Claro, el problema de alimentarse de datos en una sociedad absolutamente polarizada en la que nos encontramos actualmente significa que cuando te da una información determinada viene condicionada por todas las informaciones sesgadas que tiene, sesgadas desde el punto de vista de género, político, científico incluso, y entonces debíamos de tener también una política que regulara cómo alimentar a la máquina, ¿no? Al monstruo. Es que eso nos parece fundamental, es la base, ¿no? Y que creo que además esa base, hasta que no se consiga una normalización del proceso de alimentar este tipo de máquinas, pues seguiremos con... Correcto. Y ante una máquina que no tiene techo y que nos va sorprendiendo. Claro. Al humano, pues... Cada día. Correcto, cada día hay... Actualizaciones, claro, mejoran destrezas que normalmente pensamos que no van a surgir y de repente mañana ya están. Y eso al final requiere que nosotros es como nosotros lo decimos, no descansamos, porque estamos hoy hablando así y mañana surge algo y ya estamos compartiendo, lo estamos diciendo, tenemos que actuar desde este lado, no es algo que podamos llevar cerrado. Correcto. Pero fíjate, una máquina que programa el ser humano. Sí. Es lo más paradójico, sí. Pero es una máquina que no es inteligente, aunque digan inteligencia artificial. Entonces, en realidad genera de forma probabilística un tipo de información y nosotros nos lo creemos o no. Entonces, por eso decíamos que nosotros queremos la idea de que el uso de la inteligencia artificial, pero centrada en lo humano. Correcto. Es decir, centrada en que es el humano el que tiene que controlar todo el proceso a través del pensamiento crítico. Que no se pierda, por supuesto. Si se pierde, estamos perdidos, válgame el juego. Sí. Pues yo os agradezco este primer punto de contacto. Vamos a seguir muy de cerca y vamos a solicitar vuestra presencia a menudo.
Te lo agradeceríamos además. Sí, mucho. Para, naturalmente, continuar, ya digo, con este proyecto de investigación a nivel internacional, el IREAD, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que analiza pues cómo la IA, la inteligencia artificial generativa, está introduciendo cambios ya profundos en aspectos clave de la vida académica universitaria. Hay otros nombres propios, otros humanos que forman parte de este, además de José Manuel, naturalmente, de Amos Sánchez Fortún, que es el investigador principal, además de Kevin Baldrich, dentro del grupo de investigación, doctor, profesor. ¿Qué otras personas están ahí? Bueno, compañeros nuestros de la Universidad de Almería, por ejemplo, también, Juana Celia Domínguez Oller y Carmen Pérez García, que también son profesoras ahí y dentro del área de didáctica. Bueno, todos somos de didáctica de lengua y literatura. De biblioteconomía también, pero tenemos también a Gemma Yuc, que es otra de las IP. Otra es otra investigador principal 2, que desde está la Universidad de Valencia. De Valencia, sí. Correcto. Y luego tenemos a Josep María Baldaqui, que es de la Universidad de Alicante. Araceli Raquel. Arantxa, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y María Santa Marina, de la Universidad de Granada. Trabajando en equipo. Sí. En equipo. Equipo humano. Reuniones. Pues lo dicho, que enhorabuena por este proyecto, por este reto, esta aventura más que interesante y seguimos en permanente contacto. Mil gracias. Muchísimas gracias. 87.6